Pues bienvenidos nuevamente al canal de la DRH. Este es nuestro live número 34 ya. Gracias a todos los que se conectan todos los miércoles para conocer nuevas y mejores prácticas del mundo de capital humano y de los negocios. El tema del día de hoy es justo diseña el futuro remoto y es un tema que nos debe interesar a todos desde marzo que estamos en esta modalidad. Y para este episodio nos acompaña nada más y nada menos que el buenísimo Antonio López, que es cofundador y director de Buca. Ahorita nos va a platicar un poquito más de eso. Cuenta con más de 10 años dirigiendo equipos, diseñando estrategias, operando áreas y funciones de lo que la gente conoce como recursos humanos. Es un apasionado por la intersección entre la innovación y la función de RH como un catalizador organizacional. El papá de Diego y Victoria también cuenta con estudios en Canadá sobre recursos humanos, innovación, emprendimiento. Tiene un MBA por parte del IPADE Business School en México y es fanático del vino mexicano, los Pumas. Híjole, aquí no concordamos mucho, ¿verdad? Porque acá somos regios y el mezcal. ¿Cómo estás, Antonio? Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bien, gracias. No se puede tener todo en la vida, pero sí, muchas gracias por invitarme y por tenerme aquí en tu espacio. Me da muchísimo gusto estar aquí y poder saludarlos. Al contrario. Oye, Antonio, te quería preguntar antes de que empecemos a entrar en la materia, que nos platiques un poquito de ti, de tu historia, quién es Antonio, cuál y cómo descubres tu pasión por lo que haces hoy en día. Pues mira, me considero un explorador de recursos humanos, un incansable innovador de recursos humanos. La verdad es que justo sigo descubriendo mi pasión, pero yo creo que también mi pasión es seguirla explorando, seguirla buscando. No creo en mejores prácticas ni en recetas de libro, sino en el poder del diseño y la co-creación para encontrar el lugar idílico en el que la gente se sienta muy a gusto trabajando, que pueda ser muy productiva y que ello se traduzca, por supuesto, pues en una ventaja de negocio. Tener a la gente contenta por tenerla no es un fin en sí mismo, sino debe, por una parte, ayudar a que la gente cumpla su propósito en la vida y, por otra parte, ayudarle a las empresas también a cumplir sus propósitos. ¿Y cómo me metí en este tema? La verdad es que ya ni me acuerdo de tantos años que llevo. Fue algo como un camino muy natural terminando la licenciatura. Siempre desde la licenciatura me gustó mucho todo el tema de recursos humanos, capital humano, y cuando salí, pues fue inmediatamente algo que busqué. Entré en una de las posiciones más aburridas que debe haber en las áreas de talento, que es el tema de diseño organizacional, estructuras orgánicas, descripciones de puestos, pero de ahí me di mucha cuenta de la importancia estratégica que tiene esta y todas las funciones para apalancar el desarrollo de las empresas. Y entonces siempre he estado como en una búsqueda incansable de cómo desde las áreas de people, de HR o del talento, como quieras llamarle, podemos agregarle más valor a las empresas y podemos hacer que transforme la vida de las personas y que se catalice hacia transformar la productividad y el éxito también de todas las organizaciones. Esa es como mi historia en 2 minutos, Dora. Qué padre historia, Antonio, y tienes mucha razón, ¿no? El cómo cumplir el propósito tanto de la persona como de la empresa, o sea, ya es algo que se busca que pues más bien que tu propósito de vida tenga algo que ver con el propósito de la empresa. Por eso es tan importante el why, ¿no? El why we do what we do, como dice Simon Sinek. Y primero me gustaría también saber tu opinión. No sé cuál es tu punto de vista en esto, Antonio. El perfil para trabajo remoto. ¿Es algo que todos tienen o es algo que a algunos les cuesta más, otros menos? ¿Cómo puedo ayudar a los que nunca habían trabajado de manera remota a tener un desempeño óptimo hoy en día? Sí, es una pregunta muy complicada. Voy a tratar de contestarla de la forma más breve. Primero saludo a todos los que están ingresando. Se me da muchísimo gusto. Por ahí vi a Joanny, a quien le mandamos un fuerte Sí, abrazo. Te respondo. Definitivamente, yo creo que la diferencia principal entre aquellos que lo pueden hacer y no puede ser demográfica. ok. Identifico una generación que lleva o llevaba 30, 40 años que siguen en activo trabajando, pero que lo habían hecho completamente presencial toda su vida. Pero además lo estaban haciendo mal de manera presencial, Sí, generando muchas reuniones de trabajo. Yo tenía un jefe antes de fundar Buca, cuya dinámica predilecta para resolver cualquier cosa era tener una reunión en su oficina, pues en la noche aparte, a partir de las 7, 8 de la noche, y una reunión que podría durar 2 o 3 horas, ¿no? Para resolver cualquier detalle.
y eso pues la verdad es que el trabajo remoto pues lo vino a romper. Entonces identifico en primer lugar una dificultad o una barrera generacional para colaborar o no colaborar de manera remota, pero también identifico una barrera funcional. Hay puestos que definitivamente no están hechos para el trabajo remoto. Pensemos en cosas tan simples como el barista del Starbucks. No Claro. podría estar trabajando de manera remota, es decir, aquellas personas que tienen una interacción con sus clientes, ¿no? Que necesitan esa interacción cara a cara. Y la economía de este país, yo creo que se sostiene de manera importante por ese tipo de personas y ese tipo de puestos. Veo incluso que hay mucha gente uniéndose de otros países de Latinoamérica y debe ser algo similar. Pero definitivamente creo que es algo que se puede ir desarrollando las habilidades para atenderlo. Y te quiero contestar la segunda parte de la pregunta, primero desde la perspectiva de las áreas de talento y de recursos humanos. Yo creo que es muy importante el cómo se diseña el trabajo y el cómo está establecida y se vive la cultura dentro de las organizaciones para habilitar a los equipos a que puedan colaborar de manera remota desde el diseño de trabajo. Que se acaben esas reuniones interminables porque ahora que lo estamos viviendo en carne propia y sobre todo que estamos ayudando a algunas empresas a hacerlo, nos damos cuenta de que lo que hicimos en el mes de marzo fue agarrar nuestra laptop en algunos casos, o en algunos casos ni eso, e irnos a nuestra casa, pero seguimos llevando a cabo los mismos rituales colaborativos, deliberativos que teníamos en lo presencial. Es decir, lo único que hicimos fue, en vez de que ahora me vaya a la oficina de mi jefe desde las 8 hasta las 11 de la noche, me conecto en una videollamada con mi jefe desde las 8 hasta las 11 de la noche. Sí. Entonces, no cambia para nada el diseño del trabajo, que es algo fundamental para hacerlo más accesible y más amigable que para todo mundo. Y la segunda parte de la ecuación definitivamente está en el desarrollo de habilidades para que las personas puedan ser más productivas, digamos, puedan aprovechar mejor el tiempo que tienen disponible para trabajar. Y la tercera parte de la respuesta yo te diría que entendamos que no solamente estamos haciendo home office pues por gusto, ¿no? Estamos ante una pandemia en donde ya lo platicaremos más adelante. No es como que puedas pues decir, pues oye hijo, ¿sabes qué? Pues ahí tú hazte de comer o a ver cómo te Claro. conectas a tus clases o a ver cómo le haces con el internet porque yo tengo que seguir trabajando, ¿no? Es una condición de trabajo remoto que no es óptima y que presenta muchísimos retos, muchísimos desafíos, pues para llevarlo a la práctica en la vida real, ¿no? Totalmente. Yo creo que también, Antonio, no sé qué opinen todos los que nos están escuchando y viendo ahorita, pero sí creo que también las empresas lo que dijeron, bueno, no pasa nada, que se vayan a su casa, ¿no? Y la verdad es que no todo el mundo tiene el perfil de trabajar remoto. Hay algunas personas que se les facilita y a otras personas, como dices tú, puede ser generacional, pero puede a lo mejor no ser tanto generacional. Simplemente no es lo mío estar todo el tiempo encerrado. O sea, no me gusta convivir, me gusta estar con la gente. Entonces, yo creo que sí, definitivamente hay un gran aprendizaje y sí, mucha capacitación para no caer en este micromanagement, ¿verdad? De que, ahora que vas a estar ahí, bueno, conéctate a las 8 y quiero verte que te levantaste y te cambias y te bañas y te peinas porque te quiero ver, en vez de ser un poquito más empáticos. Acabo de ver una nota que publicó Gaby Mitri en su LinkedIn que decía que Google ya baneó por una semana de que no puedes tener juntas, no puedes tener una sola junta para evitar el burnout de la gente, ¿no? Y creo que es súper sabio también eso, el decir de que, oye, a ver, la gente está en su casa, hay otras responsabilidades, de hecho ahorita vamos a hablar del rol de la mujer también, que es súper importante, entonces no van a rendir igual tampoco si hay tantas cosas que hacer también aquí, no están 100% enfocados y luego les quieres exigir más porque mi gente me dice, siento que trabajo más estando en mi casa que yéndome a la oficina, o sea, la oficina mínimo, bueno, llegaba y todo y así, ya, me iba a mi clase de spinning o de no sé qué y se acaba, ¿no? Y aquí como que siento que no, que nunca se acaba porque estamos conectados y no te levantas, o sea, y a veces hasta así o no te levantas en todo el día de aquí a la computadora porque quieren que estés, y luego sábados y domingos peor, porque pues estás, pues a estar en su casa, no debe salir por el coronavirus, debe estar ahí. No, ahora que me conteste. Entonces, ese tipo de cosas creo que vamos a necesitar progresar el próximo año si vamos a estar todavía encerrados un rato más.
en no hacer que los colaboradores terminen en burnout y decir, ya a la fregada, ya no quiero saber nada, porque no puedo, o sea, ese balance que supuestamente, qué padre, aquí sí estoy pasando más tiempo con mi familia, pero también en la oficina me están estresando más, o sea, me están pidiendo más cosas necesarias, más súmale que algunos de que te bajo el sueldo, no va a pagar bonos, no va a pagar esto, pero trabaja el triple. Híjole, creo que también ahí hay una gran dicotomía, ¿no? Y en cuanto a temas de capacitación y aprendizaje, ¿verdad? Que también hemos visto, hay gente que le gusta de manera presencial, ¿verdad? Y hay gente que les gusta a otros en línea, ¿verdad? Sin embargo, en estos tiempos todo se volvió en línea, todo es Zoom, ¿verdad? Y todas son las reuniones virtuales y todo. ¿Cómo podemos desarrollar o ayudar a nuestro personal a que se desarrolle en tiempos remoto, Antonio? ¿Qué podemos hacer si, por ejemplo, yo en lo personal, o sea, a mí no me encanta que el 100% sea remoto y estaba justo tomando una certificación en el EGADE y nos la movieron a toda remota y pues no es lo mismo, no es lo mismo la interacción con los compañeros, la relación. ¿Cómo le podemos hacer? ¿Qué nos puedes recomendar tú, Antonio? Sí, es una gran pregunta. Muchas gracias por hacerla, porque fíjate que yo creo que se compone de distintos factores. En primer lugar, déjame reiterar el tema del diseño del trabajo. En verdad, estas medidas medio drásticas que adopta Google que acabas de comentar, pues tal vez no son tan necesarias, pero lo que hacen evidente es la necesidad de olvidarnos de repente del trabajo síncrono. Este trabajo en donde tenemos que interactuar cara a cara, aunque sea de manera virtual, para poder resolver cualquier tema, ¿no? Yo me iría mucho más a un diseño de un trabajo distribuido, en donde existan indicadores claros, enfocarme y desgastarme mucho en estos meses que le quedan, o en estas semanas que le quedan a este año, en desgastarnos en diseñar ese trabajo para que pueda hacerse de manera distribuida y completamente asíncrona o tender a lo asíncrono. ¿A qué voy? A que no nos llenemos tal vez de tantos correos electrónicos y de tantas llamadas, sino que utilicemos herramientas tecnológicas de comunicación y de colaboración virtual como Basecamp, como Trello, como Slack, que nos permitan darle seguimiento a las cosas sin necesidad de estarnos, ¿cómo se llama? Pues viendo las caras, ¿no? Todo el tiempo en Claro. Zoom. Y ese es un primer componente que es fundamental en cómo generamos los modelos culturales, los modelos de trabajo que permitan esta autonomía del trabajo distribuido. La segunda parte de la ecuación, creo yo, Dora, es poner las reglas para que se respeten estos esquemas y para que no se tengan que hacer reuniones que pudieron haber sido ya ni siquiera un correo electrónico, un mensaje por Slack, un seguimiento a un proyecto en Basecamp, en donde sabes que ya existe todo el tracking del proyecto que tienes, de los entregables, que está bien definida digamos, tu to-do list, ¿no? Con fechas y todo, y ya no te tienen que andar molestando porque está muy bien definido para cuándo y para quién le tienes que entregar un trabajo. Y Totalmente. eso tiene que ver mucho con las reglas, con esta segunda parte de las reglas. Fíjate que acabamos de asesorar a una empresa en cómo diseñar estas reglas y estos modelos de comunicación asíncrona y virtual. Y establecimos rápidamente un esquema de tres pies. Tenemos correos electrónicos, mensajes de WhatsApp y canal de Slack. Todo mundo ahora está muy clavado en mensajes de WhatsApp. ¿Qué pasa con los mensajes de WhatsApp? Que se generan cadenas Sí. interminables de spam, ¿no? Entre los memes que mandamos en los equipos, pero también cosas importantes en donde tal vez no tienen que estar todo el equipo involucrado en una discusión y cuando quieren hacer alguna aportación u ofrecer conocimiento relevante respecto de cualquier proyecto, pues no lo encuentran. Entonces, Sí. WhatsApp no es el canal para hacer ese tipo de seguimiento. Entonces, establecimos rápidamente tres dinámicas. Te urge algo, pero verdaderamente te urge, entonces mándalo por WhatsApp teniendo claridad de que vamos a tener una ventana de respuesta de 1 hora. Es algo como del día a día que puede esperar y que tiene un proyecto y un cauce determinado, comunícalo a través de Slack o de cualquier plataforma corporativa de mensajeo o de proyectos, de seguimiento de proyectos, con la expectativa de que dentro de ese día hábil te voy a contestar. Es algo, y tienes algo que puede esperar hasta mañana o que es simplemente muy transaccional por ciertos plazos, pues mándame un correo electrónico. Pero Claro. entonces vas estableciendo los canales de comunicación adecuada para que no todo tenga que ser o WhatsApp o Zoom. Y ahorita nos estamos moviendo en esos dos extremos, ¿no? O, oye, vamos a hablar para resolver esto, o, oye, te voy a mandar mensajes para Claro. resolver esto. Primera ecuación, primer elemento, diseño del trabajo. Segundo elemento, canales de comunicación. Y tercer elemento, y muy importante, dotar de estas habilidades, que es lo que me preguntaste, Sí. para poder llevar a cabo pues estas sesiones o estas dinámicas de trabajo remoto. Desde que la gente cuente con los recursos tecnológicos necesarios, que tenga Sí. el conocimiento para poder gestionar, por ejemplo,
una llamada en Zoom, que puede aprovechar todas las herramientas. Justo estamos terminando un programa con una empresa muy grande que tiene su propia plataforma de videoconferencias o de videollamadas, pero muchas personas no conocen todos los beneficios. Bueno, pues acércales todo ese conocimiento a estas Claro. personas para que le puedan sacar el mayor provecho. Y muy, muy, muy importante, habilítalos también en cuáles van a ser las reglas para llevar a cabo estas videollamadas. Que exista una agenda, que exista un objetivo, que no se generen reuniones por generarse reuniones, que verdaderamente sea indispensable una interacción cara a cara. Y yo creo que esos tres elementos, enfocándonos mucho en el tema de los skills, puede hacer, pues no solamente que el trabajo remoto sea más llevadero, sino que la empresa sea más productiva, que al final del día, pues es lo que todos y todas queremos, ¿no? Claro, sí, de hecho aquí nos pregunta, Berna Gabriela dice, ¿cómo medir el rendimiento del colaborador o de los colaboradores a distancia? ¿Qué podrías decirnos con esto? A mí siempre cuando hablamos de eso, de temas como de desempeño y de colaboración, me gusta mucho contar la historia del proceso de performance management que yo establecí en mi última empresa, en la última empresa en que fui director de personal, y que era un proceso sumamente transaccional y tradicional de primer Q, segundo Q y final de año, ¿no? O sea, sumamente transaccional. Y lo que pasaba es que al final del año la gente ya no sabía ni qué es lo que le habían evaluado, porque no conocía cómo conectaba su puesto y su función con verdaderamente el propósito que tiene la empresa. El establecimiento de metodologías como OKRs que le permita al colaborador Claro, identificar cómo se vincula lo que él o ella hacen y cómo eso contribuye al éxito de la empresa, es la única forma que necesitas de medir el rendimiento. No necesitas saber si estuvo 8 o 10 horas conectado, si atendió todas las videollamadas, si contestó todos sus correos, si dejó su bandeja de entrada en cero. Lo que necesitas saber es si hay un objetivo y un resultado clave, o sea, un OKR, y en qué medida lo está cumpliendo. Por eso, la primera parte de esta ecuación es mucho del diseño del trabajo. ¿Cómo le claro, haces para que el colaborador se empodere y se haga responsable, desarrolle mucho más accountability, perdón, de lo que tiene que hacer? Si la persona lo tiene claro, poco importa si tiene que estar atendiendo a sus hijos, poco importa si tiene que estar haciendo la comida, si la persona sabe lo que tiene que hacer y cómo su trabajo se vincula con el de las demás personas, es mucho más cercano cómo mide su rendimiento. Al final del día lo que te interesa es que la gente haga su chamba, no ni claro. cómo, muchas veces tal vez no te interesa cuándo, sino el que dé el resultado. Entonces, mucha parte de esa pregunta se responde con el diseño del trabajo y el diseño de los indicadores, que es una Sí, chambota. me encanta porque de hecho yo también soy fiel creyente y las empresas también, todas tenemos OKRs. Para los que quieran saber más de los OKRs, hay un libro buenísimo que se llama Measure What Matters de John Doerr. Se lo recomiendo bastante. Ahí viene la metodología muchísimo más explicada y todo. Y obviamente pueden ver videos también de John Doerr en YouTube, pero es buenísimo. O sea, me encanta, Antonio, bien alineados porque pienso igual, ¿no? O sea, los OKRs, porque luego me dicen, es que ¿por qué no hacemos descripciones de puesto? Y luego regreso y les digo, ¿cuándo fue la última vez que revisaste tu descripción de puesto? Y me dijeron de que no, no sé ni qué dice. O sea, que creo que cuando me contrataron a lo mejor la vi una vez, ¿no? Y hablando también de temas de cultura, que para mí esto es lo más importante, o sea, porque para mí la gente es todo en una organización, es todo, o sea, porque como ya hemos dicho varias veces aquí en el canal, tú puedes tener una estrategia preciosa y hermosa y proyectada, pero tu empresa solo va a llegar tan lejos como tu gente te lleve. Entonces, súper importante no descuidar tu cultura, no descuidar a la gente, ser bien transparentes, comunicar cualquier cosa, sea buena o sea mala, es bien importante también. ¿Cómo podemos diseñar o mantener una buena cultura en tiempos remotos? ¿Qué consejos a lo mejor, Antonio, nos puedes dar para tener o seguir teniendo una gran cultura para trabajar, pero remota? Claro, es una excelente pregunta otra vez, porque, bueno, no lo mencioné al principio, pero mucho nos dedicamos nosotros a eso, al diseño de experiencias para el colaborador. Y un gran componente de la experiencia del empleado es el ambiente cultural. Y te replantearía de el hecho de mantener implica muchos rituales que estaban perfectamente bien diseñados para el mundo pre-COVID, ¿no? Sí. Pero que ahora en esta nueva normalidad las empresas que los han querido mantener se han enfrentado a retos ridículamente difíciles. Por ejemplo, una de nuestros clientes tenía muy
posicionado el tema de las happy hours. Normalmente los viernes para todos los colaboradores era un gran momento ir al piso 22 de esta torre donde se encontraban en Insurgentes, aquí en Ciudad de México, y entre todos pues echarse una cerveza y platicar de cómo había sido su semana, y era una interacción muy casual, pues que el propio espacio físico se prestaba y era parte de un ritual cultural muy importante. No quiero, digamos, reducir la cultura de esta empresa a esta actividad, solamente es un botón de muestra. Y lo quisieron implementar en lo virtual y fue un fracaso total, porque la gente, justo después de trabajar todo su día en reuniones de Zoom, lo que menos quería es tomarse una cerveza con Zoom, con las mismas personas con las que había estado, con los hijos al lado, viendo la tele, pues ya lo que querías era justo desconectarte. Entonces, el mantener la cultura en lo remoto para mí no es la mejor opción. Por el contrario, el diseño de nuevas experiencias que te funcionen en lo remoto sí es la mejor opción. Y ahora, ¿cómo las diseñas? Tú dijiste algo bien importante. Escuchar completamente y permanentemente a todos tus colaboradores. ¿Qué es lo que necesitan? ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Realmente quieren conectarse una hora después de que acaba su trabajo? ¿O preferirían eso, estar viendo ahora Disney Plus, ¿no? O estar viendo Netflix, ¿no? Depende de sus preferencias. Estar con sus hijos, tomarse la misma cerveza, pero con su pareja. Claro. Y entonces, si tú identificas cuáles son esas expectativas en el recorrido del empleado, en el recorrido de tus colaboradores, puedes empezar a diseñar cuáles son las experiencias que tú vas a ofrecerle a tus empleados ahora en lo virtual, ¿no? Y sí, puede haber empresas y puede haber culturas en las que se preste mucho estas happy hours o en las que se preste mucho, por ejemplo, estamos colaborando también con una empresa que es como regla general, como cultura general, como, digamos, dinámica cultural general de su empresa, es todas las videollamadas empiezan con un ritual como de icebreaker, de hacer, por ejemplo, un concurso le llaman charades, en donde le escribimos por directo a una persona y él tiene que actuar una película. Y esa es una dinámica de icebreaker que ellos tienen muy posicionada dentro de su cultura para iniciar cualquier reunión. ¡Qué padre! Y ese tipo de rituales son muy novedosos porque nacen desde lo virtual. Entonces, mi recomendación es, diséñalo a partir de las expectativas, de lo que espera tu candidato y de lo que tu colaborador, perdón, y de lo que necesita en ese momento de su recorrido, y olvídate parcialmente, o por lo menos rediseña los rituales y las dinámicas que ya tenía. El reto es cómo diseñarlo, ¿no? Y para eso existen un montón de metodologías, todas centradas como en la persona, que te permiten identificar las expectativas, las necesidades y a partir de ahí poder diseñar estas experiencias pues de manera muy ágil. La más posicionada obviamente es la de Design Thinking, que a nosotros nos encanta y que lo usamos todo el tiempo para áreas de recursos humanos. Me encanta, Antonio. Oye, y ahora sí viene lo bueno. Aquí una pregunta, a ver cómo nos va. En temas de liderazgo, ¿cómo debe ser el liderazgo en tiempos remotos? ¿Es igual que cuando estabas en la oficina, que cambia, que se queda, que se evoluciona, que se elimina? Cuéntanos qué pasa con el liderazgo también en tiempos remotos. Pues mira, la verdad es que yo tengo una opinión, y es una opinión muy personal, que está muy amparada por mi experiencia. Mi experiencia, pues por caracterizarla de alguna forma, mi experiencia Godín fue completamente en entornos presenciales y yo sí identifico más bien que el liderazgo se ha tenido que ir transformando, requiere una buena actualizada desde hace algunos años, pero ahora pues como todo lo que pasó en el mundo de los negocios, en las empresas y en la vida misma, pues se vino a acelerar esta velocidad del cambio pues, a partir del COVID. De hecho, VUCA quiere decir volátil, incierto, complejo y ambiguo, y es como nosotros entendemos el mundo actual de las organizaciones o el entorno actual de las organizaciones. Entonces, ya desde antes del COVID, nosotros estábamos posicionando y empujando muy fuerte una agenda de liderazgo centrado en la persona, pero que fomentara el liderazgo rebelde. Este liderazgo que puede empoderar a otros, un liderazgo que evoluciona a partir de olvidarse de todo lo que tenga que ver con micromanagement, olvidarse de todo lo que tenga que ver con estar evaluando el cuándo y el cómo y que se enfoque más en los resultados y en empoderar a la gente para inspirarla y hacer que su labor sea mucho más trascendente. Un liderazgo que se enfoque mucho más en el propósito de la gente y que entienda que el ser líderes
te implica una responsabilidad no únicamente para que tus equipos logren el resultado, sino para que las personas que integran tus equipos logren su propósito en la vida. Ese yo creo que es el fin último de un buen líder, hacer que todas las personas que colaboran con él sean plenas, idealmente haciendo lo que están haciendo contigo, pero si no, pues que también tengan las herramientas y que tengan la apertura contigo para ser muy transparentes y decirte qué es lo que esperan de tu compañía, de tu equipo, del trabajo. A mí me gusta mucho el framework que propone Kim Scott en su libro Radical Candor. En general el framework de Radical Candor me encanta, pero en uno de los capítulos habla de cómo tienes que identificar y establecer charlas uno a uno con cada uno de tus colaboradores e identificar quiénes son rockstars y quienes prefieren la estabilidad. Los rockstars son aquellos que van a asumir más trabajo, que les encanta asumir nuevas responsabilidades, a los que les vas a encajar más el diente, porque sabes que son los que quieren ir ascendiendo y despegar. Pero también se vale que haya muchísima gente que lo que busque sea estabilidad hasta económica, ¿no? Y lo que busque sea pues tener chamba para llevarle de comer a sus familias, para cumplir sus proyectos personales y que sea un trabajo que no les quite la vida. Y entonces, entendiendo muy bien cuál es la expectativa de cada uno de los individuos que colaboran en tu equipo, es muy fácil establecer de manera situacional, si me lo permites, cómo es ese liderazgo. Y ese es un esquema que ya no surgía en lo presencial, pero ahora en lo remoto pues se vuelve completamente indispensable. No podríamos estar esperando en estos momentos que los líderes estuvieran todo el tiempo atrás de nosotros o hablándonos. De hecho, es poco funcional. Si ya era poco funcional, ahora es imposible. No podríamos estar esperando ahora un liderazgo que nos exija de más, que esté todo el tiempo respirándonos en el cuello para saber qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, o que esté demandando que nos conectemos a hacer check-in en la mañana y en la noche para saber que estuvimos las 8 horas o más, sino tenemos que aspirar a un liderazgo que sea mucho más, en primer lugar, que opere a través de principios de confianza y de reciprocidad, que es para mí clave, y en segundo lugar, que entienda hoy más que nunca que somos humanos, ¿no? Y que tenemos necesidades que antes no eran tan evidentes, siempre han sido necesidades, pero que antes no eran tan evidentes como lo son ahora. Tener a nuestros hijos en clase, compartir el mismo ancho de banda de una casa para 5 o 6 personas, contar con un espacio físico adecuado para trabajar como si lo teníamos en la oficina, adeudar ciertas herramientas tecnológicas, entender justo que el tema de balance vida-trabajo, que yo lo cambio siempre mucho más por un tema de integración vida-trabajo, pues ahora es un must. O sea, no puedes dividir tu vida personal de tu vida familiar. Atrás de la puerta que tú no ves está mi vida personal y yo no puedo desentenderme de mi responsabilidad ni como esposo ni como papá. Y eso lo tienen que entender todos los líderes. Sí, totalmente. Me encanta lo que dices, Antonio, porque es muy cierto y empato contigo en la idea de que para mí un buen líder es aquella persona que sirve a su equipo, o sea, que el líder viene a servir. Y cuando tú cambias ese chip, o sea, que tú dices, la gente no me, o sea, ellos no trabajan para mí, yo trabajo para ellos. O sea, yo tengo que trabajar para ellos todos los días para que cuenten con todas las herramientas, para que se puedan desarrollar, para que puedan crecer, para que puedan todo, ¿no? Entonces, creo que cuando cambias ese chip, porque mucha gente dice, ay, ya soy líder, qué padre, ya tengo un equipo de trabajo, ahora ustedes trabajen por mí, es al revés. Tú tienes que trabajar todavía el doble porque tienes que trabajar para ellos y por ellos también, ¿no? Entonces, creo que es algo bien importante que tenemos que tener por ahí en cuenta los que tienen equipos de trabajo. Y me gustaría también saber, Antonio, así brevemente, ¿qué nos puedes decir? ¿Cuál ha sido el aprendizaje más grande que te ha dejado el trabajar de manera remota? Que no soy multitasking. Antes yo pensaba que era multitasking porque siempre entraba una persona de mi oficina, salía otra, veíamos un proyecto, veníamos otro. Pero el multitasking dentro del trabajo se vale, pero este multitasking de todas las dimensiones de tu vida es imposible. O sea, yo no puedo estar atendiendo la clase de mi hijo y estar generando un proyecto y estar viendo la siguiente venta y estar publicando contenido y estar viendo las finanzas de la empresa. O sea, me vino a mí a enseñar que necesito mucho enfoque y mucha más estructura de la que necesitábamos antes. Ese es mi mayor aprendizaje.
Totalmente. Y creo que también la pandemia nos abrió mucho los ojos sobre lo que es trabajar de manera remota, porque yo me acuerdo cuando platicaba con algunos gerentes, directores o dueños de negocio, pensaban que era estar en pijamas todo el día, viendo la tele, sin trabajar, pero pues ya vimos que no es así. También quiero ver contigo, si hablamos del crecimiento profesional de las mujeres, se ha visto, o sea, más bien he visto notas donde dicen que se ha visto estancado por esta situación debido a que pues la mujer tiene que tomar múltiples roles ahora, ¿no? Cuidar de la casa, los niños, hacer la comida, todo lo que tiene que hacer ahora, cuando antes pues se salía, dejaba a lo mejor al niño en el kinder, etcétera. ¿Qué opinas tú de esto? ¿Cómo has visto tú si se ha estancado o no se ha estancado el rol de la mujer o el crecimiento de la mujer, al avance que traíamos antes de COVID? Sí, bueno, yo también he participado, he visto muchos foros, he visto, por ejemplo, mucho la posición que tú sostienes y que otras grandes colegas, como Gaby Mitri, que la mencionabas hace un momento, sostienen al respecto. Y sí me espanta mucho esto porque nos deja muy en mucha evidencia, que ese terreno ganado a pulso con mucho esfuerzo, que además no creo ni siquiera justo que se lo hayan tenido que ganar, que nos lo hayamos tenido que ganar, porque además, a pesar de que soy hombre, creo mucho, todo este terreno ganado, algo que a mí me inquieta mucho es saber que solamente se ganó de la puerta de la oficina para adentro y no de la puerta de la oficina para afuera. Entonces, es algo que me alarma mucho, creo que es cierto, ¿no? Yo sí he vivido en carne propia eso, afortunadamente tanto mi trabajo como pues mis convicciones me permiten hacerme responsable, ni siquiera utilizo el concepto ayudar, sino hacerme responsable de lo que me toca como papá y como esposo de Sara, de mi esposa, y no solamente busco que ella tenga los espacios y todo, sino pues me hago responsable para que ella los tenga, o sea, cómo nos acomodamos para que los dos podamos seguir nuestras carreras sin sacrificar nada. Pero también entiendo que no es una chamba nada más de las empresas, sino que empieza también pues desde las familias, ¿no? Las empresas podrían tener políticas muy fuertes de inclusión laboral, de equidad de género, muy buenas prestaciones para las mujeres que trabajan, pero si salen de la oficina y todos esos beneficios se acaban, pues entonces pues no se ha ganado mucho. Y eso es algo que me queda muy claro que así está y que pues hay que hacer muchísimo, y desde ahora me sumo al esfuerzo que tú y otras mujeres súper exitosas y súper aguerridas pongan sobre la mesa, pues para transformar pues esta realidad que definitivamente no nos gusta. Muchas gracias, Antonio. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que no nada más es una labor de la empresa, sino también es un mindset de los hombres y de la pareja, el también, el que no me estás ayudando, ¿verdad? Esto es una responsabilidad de los dos, no es cómo me ayudas, es simplemente, pues vamos los dos a coordinar lo que nos toca, ¿verdad? Entonces, saludos por aquí, Katy, desde Perú, muchas gracias por conectarse. Y aquí también Berna Gabriela nos dice un tema sumamente importante hoy: el clima y la cultura organizacional es lo primordial. Totalmente de acuerdo contigo. Y si pudieras describir la importancia de diseñar el futuro remoto en una sola palabra, ¿cuál sería, Antonio? Experiencia. Para mí, la palabra del millón es la experiencia. ¿Cómo le haces para que todo el diseño, todo el trabajo se convierta en una experiencia? Vivimos en la era de las experiencias. Sí. Esta misma plataforma de Instagram nos habla de la importancia del diseño de la experiencia, y eso hace que pasemos horas y horas navegando, y esa misma experiencia se tiene que traducir también en el centro de trabajo. Totalmente de acuerdo. Ahora ayúdame a completar la siguiente oración. Yo me considero una persona exitosa. ¿Cuándo? Hay más gente que cumple su propósito en las organizaciones. Me encanta. Muchísimas gracias, Antonio, por conectarte el día de hoy con nosotros, por compartirnos todo este conocimiento que yo sé que en Buca hacen muchísimas cosas que pueden ayudar a muchísimas empresas. Si la gente quiere saber más de Buca, ¿en dónde se pueden conectar? ¿Cuáles son sus redes, Antonio? Aquí en Instagram como @mundo_buca. En LinkedIn, donde también estamos muy activos, es Buca simplemente en LinkedIn. Tenemos un podcast que pueden escuchar en cualquier plataforma, en donde ya nos hiciste el favor de estar como invitada, y fue un gran episodio, que se llama HR Young Thinking, que lo pueden con un hashtag, o sea, hashtag HR Young Thinking en cualquier plataforma.
Y pues si nos escriben, si nos contactan por Instagram, por LinkedIn, pues nos podemos poner en contacto con ustedes, súper contentos. Perfectísimo, pues muchísimas gracias, Antonio, te agradezco bastante. Por favor, síganlos porque tienen muchísimo contenido muy bueno y hacen experiencias para los colaboradores buenísimo también. Gracias a todos los que se conectaron, a todos por sus preguntas. Vamos a dejar como quiera aquí el live, al rato lo subimos a Spotify, Apple Podcast y en la semana también va a estar por ahí en YouTube, en LinkedIn, en varias plataformas que tenemos de la DRH. Muchísimas gracias, Antonio. De nuevo, agradezco bastante tu tiempo. Gracias por compartir con nosotros y gracias a todos los que se conectaron y estuvieron con nosotros el día de hoy presentes. Muchas gracias. Gracias, Dora. Bye. Hasta luego. Bye bye.